Bueno, vamos a continuar con el estudio de la historia del cautiverio babilónico. Vamos a mirar ya un poco más en detalle cada uno de estos momentos de disciplina, podríamos llamarlo de esa manera, que Dios trató a su pueblo de Israel y que a la luz de los hechos que están pasando hoy en día, pues tienen también mucho que correlacionarse, mostrando ya el desenlace de toda esta historia en los tiempos actuales. Así que, bueno, vamos a mirar un poco más en detalle. Ya gran parte de esto lo hemos hablado, pero vamos a hacer repaso y entrar más en cosas detalladas y mirando lo que Dios nos quiere decir en esta nueva fase. Tenemos que ubicarnos hacia el año 722 antes de Cristo. Estamos hablando de hace 2700 y tantos, 2700 y tantos años que sucedió esto. Para que nos vayamos ubicando, sabemos que hay un reino del norte, un reino del sur, y que en esta época cae el reino del norte por mano de los asirios. Los asirios son los que se toman en toda la parte norte de Israel, así se llamaba Reino de Israel, y como ven en el mapa, casi que abarcaba parte o gran parte de la ciudad misma de Jerusalén. Pero también en el año 586 se toma el imperio babilónico y destruye lo que es Judá o el reino del sur. Aquí vemos cómo más o menos estaban repartidos tanto el imperio asirio como el imperio babilónico, o sea, eran los grandes eh, imperios y los dueños, se puede decir, de gran parte de ese Medio Oriente en ese momento de la historia. Y al mismo tiempo estaba Egipto, que estaba ya en decadencia, pero seguía teniendo cierta influencia y poder. Y vemos a Jerusalén y a Israel como el centro de todos estos imperios. Básicamente por aquí tenían que pasar básicamente todos los ejércitos que querían ir hacia África, hacia Egipto. Así que pues era una zona muy apreciada estratégicamente hablando. Y por eso siempre ha sido motivo de deseo por los demás pueblos. Miremos lo que dice la palabra, que es la mayor fuente de relato histórico que hay eh, de esta época. Y eso es algo también muy valioso, lo que nos reporta la Biblia de lo que sucedía hace 2500 años casi. Estos de los únicos textos que quedan de la antigüedad y que nos permiten entender lo que pasaba en ese entonces. Dice, en el año cuarto del reinado de Ezequías, es decir, en el año séptimo del reinado de Oseas, hijo de la rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Samaria y la sitió. Al cabo de 3 años logró conquistarla. Era el año sexto del reinado de Ezequías, es decir, el año noveno del reinado de Oseas, rey de Israel. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria y los estableció en Jalac, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque no obedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su pacto y no cumplieron ni pusieron en práctica lo que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado. Y aquí no solamente nos describe el hecho histórico de lo que pasó, en qué momento sucedió esto, sino la causa por lo cual Dios permitió que este pueblo fuera cautivo y fuera esclavizado. Entonces todo el reino del norte, como vemos, fueron los que más desobediencia tuvieron al pacto con el Señor y fueron los primeros paganinis de todo esta desobediencia. Y en diferentes pasajes de la Biblia menciona precisamente por qué Dios permitió esto, como lo dice en Primera de Crónicas también. El 9:1 dice, por causa de su infidelidad a Dios, Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces, tanto el reino del norte como el reino del sur
unos por desobedientes, otros por infieles, pero al mismo tiempo describe las causas de lo que el Señor permitió por ser infieles. Tenían que pasar por este momento de disciplina, que como vemos son 70 años que está el pueblo de Judá allá. Vemos que el pueblo del norte fueron mucho más años los que estuvo en cautiverio. Así que nos vamos a enfocar a lo del reino de Judá. Segunda de Crónicas 36:15 también nos dice: por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Entonces el Señor envió contra ellos al rey de los babilonios, quien dentro del mismo templo mató a espada a los jóvenes y no tuvo compasión de jóvenes, ni de doncellas, ni de adultos, ni de ancianos. A todos se los entregó Dios en sus manos. Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, más los tesoros del templo y los del rey y de sus oficiales, fueron llevados a Babilonia. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios, destruyeron todos los objetos de valor que allí había. A los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia y fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el establecimiento del reino persa. De este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada hasta que se cumplieron los 70 años. Entonces esto básicamente resume todo lo que pasó con este pueblo, cómo los trataron, cómo incendiaron todas sus ciudades, cómo se robaron las cosas del templo, y todo esto fue llevado a Babilonia. Sabemos que fue en diferentes momentos de la historia, fueron en forma escalonada todos estos ataques y cómo fue el exilio. Y uno de los puntos importantes que pasó fue hacia el año 605, como hablábamos la vez pasada, en la batalla de Cárquemis, que está al norte de Israel, por encima de lo que hoy es Siria, que precisamente fue esa gran guerra donde Nabucodonosor le ganó a Egipto, y básicamente desde entonces pues Egipto perdió todo su poder. Y esto marcó un momento clave en la historia, esta guerra. Así que esto es lo que básicamente nos describe en Segunda de Crónicas 35, del 20 al 24. Dice: tiempo después de que Josías terminó la restauración del templo, Necao, rey de Egipto, salió a presentar batalla en Cárquemis, ciudad que está junto al río Éufrates, pero Josías le salió al paso. Necao envió mensajeros a decirle: no te entrometas, rey de Judá, hoy no vengo a luchar contra ti, sino contra la nación que me hace la guerra. Dios, que está de mi parte, me ha ordenado que me apresure, así que no interfieras con Dios para que él no te destruya. Josías no le hizo caso a la advertencia que Dios le dio por medio de Necao. Al contrario, en vez de retirarse, se disfrazó y fue a la llanura de Megiddo para pelear con Necao. Como los arqueros le dispararon, el rey Josías le dijo a sus servidores: sáquenme de aquí porque estoy gravemente herido. Sus servidores lo sacaron del carro en que estaba y los trasladaron a otro carro y lo llevaron a Jerusalén, y allí murió y fue sepultado en el panteón de sus antepasados, y todo Judá y todo Jerusalén hicieron duelo por él. Esto ya lo hablamos cuando hablamos de Josías, precisamente cómo fue necio a estas advertencias y pues trató de interferir con este emperador Necao, porque él iba pensando que con esto iba a favorecerse contra los asirios, y lo que hizo fue acelerar todas las cosas, llevando más rápido a su destrucción. Como vemos, al fin y al cabo, los egipcios también fueron dominados, como le decía, por Nabucodonosor.
Eso lo describe en Segunda de Reyes 24:7. Dice, el rey de Egipto no volvió a hacer campañas militares fuera de su país, pues el rey de Babilonia se había adueñado de todas sus posesiones desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Entonces, como vemos aquí, empieza la decadencia del gran imperio de Egipto, ese imperio que nunca volvió a levantarse, que apenas quedan vestigios de su grandeza. Creo que fue uno de los imperios más fuertes que hubo en toda la humanidad, pero que también por haber tratado como trataron a los israelitas, fue, no fue desaparecido, pero de alguna manera fue menguado completamente hasta el día de hoy. Hoy no tiene nada que ver como imperio, como un país poderoso. Y pues la última gran batalla sabemos que fue en la Guerra de los 6 días, hace unos años, y que fue completamente derrotado otra vez por los israelitas. Sabemos que hubo 3 deportaciones, básicamente, en el año 605 a.C., bajo el rey Joacín. En el año 597 fue la segunda deportación bajo el reinado de Joaquín. Y después en el 586 bajo el mandato de Sedequías. Estamos hablando de que son 30 y tantos años que estuvieron eh, las 3 deportaciones que se dieron. Daniel empieza a entrar aquí en escena y es uno de los personajes que vamos a profundizar, a mirar sus profecías, y empieza precisamente en este momento la historia a narrar. Empieza en su capítulo, versículo 1, 2. Dice, en el año tercero del reinado del rey Joacín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacín cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo a sus dioses. Y aquí empieza el gran castigo de parte del Señor. Como vemos, eh, Daniel fue de las personas que se llevaron en este primer eh, exilio que hubo, en esta primera deportación. Fue de los personajes que se llevaron bajo Joacín. En el segundo rey fue Joaquín, que lo menciona el segundo de Reyes 24:9-12. Dice, Joaquín hizo lo que ofende al Señor, tal como lo había hecho su padre. Y en aquel tiempo las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. Cuando ya la tenía cercada, Nabucodonosor llegó a la ciudad. Joaquín, rey de Judá, se rindió junto con su madre y sus funcionarios generales y oficiales, y así en el año 8º de su reinado, el rey de Babilonia capturó a Joaquín. Como vemos aquí, el propio Nabucodonosor hizo presencia en Jerusalén, fue en la segunda deportación. Y en Segunda de Reyes 24:13 dice, tal como el Señor lo había anunciado, Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo del Señor y el palacio real, partiendo en pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo. Nabucodonosor se encargó de destruir absolutamente todo lo que había en el templo, y como digo, ni siquiera se llevaron las cosas completas, sino que la destruyó. También en el capítulo 25, nos narra, dice que a los 7 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces el ejército babilonio bajo su mando derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Y esta es la última deportación, donde ya queman absolutamente todo. Como vemos, fue un proceso que hubo durante estos 30 años, y al final terminan quemando absolutamente todo. Todavía nos hace una descripción de las cosas que había en el templo en forma muy específica en Segunda de Reyes 25:13.
Dice, los babilonios quebraron las columnas de bronce y las bases y la fuente de bronce que estaban en el templo del Señor y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las tenazas, las despabiladeras, la vajilla y todos los utensilios de bronce que se usaban para el culto. Además, el comandante de la guardia se apoderó de los incensarios y de los aspersorios, todo lo cual era de oro y de plata. El bronce de las dos columnas de la fuente y de las bases que Salomón había hecho para el templo del Señor era tanto que no se podía pesar. Cada columna medía 8 metros de altura. El capitel de bronce que estaba encima de cada columna medía metro y medio de altura y estaba decorado alrededor con una red y con granadas de bronce. Las dos columnas tenían el mismo adorno. Y esto ya lo mencionamos la vez pasada a través de un video de cómo Dios permite que describía las alturas y todas estas columnas, que habían diferencias en el tamaño en relación a la descripción cuando se construyeron. Veíamos cómo se habla de un tipo de palanca para esconder precisamente el arca del Señor. Así que, bueno, esto ya lo hemos visto y aquí precisamente que no describe que el arca haya sido encontrada o haya sido llevada para Babilonia. En 2 Reyes 25, 18 al 21 dice, el comandante de la guardia tomó presos a Seraías, sacerdote principal, a Sofonías, sacerdote de segundo rango, y a los 3 porteros de los que quedaban en la ciudad, apresó al oficial encargado de las tropas, a 5 de los servidores personales del rey, al cronista principal del ejército, encargado de reclutar soldados dentro del pueblo, y a 70 ciudadanos que todavía estaban en la ciudad. Después de apresarlos, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia que estaba en Riblá. Allí en el territorio de Hamat, el rey los hizo ejecutar, y así Judá fue desterrado y llevado cautivo. Aquí lo que nos describe precisamente es que todo fue arrasado, se llevaron a todo el mundo al final, terminan llevándose al sacerdote que todavía estaba con algunas funciones y terminaron siendo ejecutados todos los hombres de Dios y todos los que quedaban del pueblo. De alguna manera se habían resistido, habían tratado de traicionar a este nuevo rey y ese fue el final de todos estos hombres. Esto se lo había anunciado el Señor. Y eso es importante que lo tengamos claro, que no fue nada que se saliera del control del Señor, como se menciona proféticamente desde antes en Primera de Reyes 9, 7 al 9. Dice, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado y repudiaré el templo que he consagrado en mi honor. Entonces Israel será el hazmerreír de todos los pueblos, y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado, y en son de burla preguntará, ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán, porque abandonaron al Señor su Dios que sacó de Egipto a sus antepasados, los israelitas, y se echaron en los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. Creo que esto estaba muy claro, estaba anunciado, estaba advertido de que esto iba a suceder precisamente por abandonar al Señor. Y qué triste es ver este panorama, como digo, tan desolador, ver todo lo que tuvieron, toda la gloria que tenían, que Dios les había permitido tener frente a todas las naciones, cómo ganaban todas las batallas, y de un momento verse completamente desolados por el hecho de haber abandonado, de haber sido desagradecidos, de haber dado la espalda al Señor, pues tenía que tener un merecido, y esto fue lo que pasó. Quedaron completamente destruidos, el Señor aborreció todo lo que ellos habían hecho y tenía que haber un borrón y cuenta nueva. Y esto es lo que el Señor hace para hacer reposar con su tierra, como habíamos mencionado la vez pasada, como desde hace 70 años para que sean tratados por
los paganos, por el rey de Babilonia y después por los persas. Así que todo estaba completamente planificado por el Señor. Y vamos a mirar ya en forma específica, detallada un poco más, la primera deportación, qué sucedió en la primera deportación. Este es el resumen de todas las deportaciones, pero vamos a mirar en forma específica lo que el Señor les advierte en cada uno, qué pasó durante estos 30 años, pero vamos a hablar de la primera parte, de cómo se sucede la primera deportación. Y aquí nos menciona quiénes se llevan en esta oportunidad, cómo fue, qué tipo de población fue la que ellos se llevaron. Y esto nos menciona precisamente el profeta Daniel, que él fue uno de estos personajes que fueron secuestrados, podríamos decir, en términos actuales. Dice, además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Fue muy selectivo la primera deportación. Como vemos, solamente se llevan a los de la familia real, a los más apuestos, a los más inteligentes, a los más sabios, como dice aquí también, y todo era para que sirvieran dentro del Palacio Real con la misión de que fueran, eh, que absorbieran toda la cultura de este pueblo, que era la primera potencia, y que aprendieran tanto el idioma como la literatura que ya existía allí. Sabemos que de allí eran los grandes jardines de Babilonia, las grandes obras que habían hecho, la gran biblioteca también que había. Era un pueblo bastante culto y el rey de este momento quería que las personas que llegaran a su reino fueran especiales, eran bastante selectivos y esto es lo que los que recogen la primera vez. Entre ellos, precisamente, se va Daniel y otros sabios también que eran considerados de ese momento y que tenían que ver con la familia real. Así que, por algún motivo, Dios permite esto para que precisamente ellos, de alguna manera, fueran utilizados también dentro del palacio real y entre la clase dirigente de Babilonia. Vamos a mirar los mensajes proféticos del Señor, la forma que les habló en esta primera parte, cómo les advirtió las cosas y cómo utilizó el Señor para hablarle a su pueblo en esta primera deportación. Y vamos a mirar las razones y lo que estaba sucediendo ahí. El Señor les da un diagnóstico de qué pasaba en ese momento y por qué permitía esto a la población israelita. Y utiliza el profeta Jeremías. El profeta Jeremías es de los que más hablan en este periodo y empieza a describir la situación, cómo estaba socialmente esta tribu de Judá, cómo gobernaba este rey. Y le dice en el versículo 13, ay del que edifica su casa y sus habitaciones superiores, violentando la justicia y el derecho. Hay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde y no le paga por su trabajo. Y vemos aquí lo que refleja la sociedad en este momento en Israel. Una sociedad que dejó la justicia, que oprimía al necesitado, de que había una clase social dirigente, había una desigualdad social bastante marcada, pero que abusaba. No era ningún pecado que hubiera diferencias económicas dentro de la población. El problema era que unos aprovecharan de los otros, algo contrario a lo que el Señor siempre ha mandado. Y esto es lo que empieza a mostrar lo que estaba sucediendo, una injusticia social, un aprovechamiento de los necesitados y que se daba desde el propio rey abusando de su propio pueblo.
En versículo 14 dice, hay del que dice, me edificaré una casa señorial con habitaciones amplias en el piso superior y le abre grandes ventanas y recubre con cedro y la pinta de rojo. Y aquí lo que nos describe precisamente la riqueza que había en algunos personajes de allí. Todo lo que describe aquí eran cosas importadas habitualmente de Egipto. Eh, a pesar de que había grandes dificultades económicas, grandes problemas sociales, había una clase dirigente que simplemente se enriquecía sin ver la necesidad de la gente. Y esto es lo aborrece el Señor, y como dicen, no estén atentos a las necesidades del pobre, no estén teniendo misericordia con ellos, sino simplemente lo que demuestra es una sociedad egoísta que solamente piensa en los lujos, en cosas importadas, que no son necesarias, como hemos dicho, que son simplemente cosas de lujo. Y el Señor ve todo esto y por eso empieza a darles una lección de humillación, se puede decir, hacia esta clase dirigente. El versículo 17 dice, pero tus ojos y tu corazón solo buscan ganancias deshonestas, que ese era el factor desencadenante de esa riqueza, que es lo que hasta hoy se ve, el que la gana fácil, pues la gasta sin pensarlo mucho, sin considerarlo mucho, esa riqueza, y solo buscan derramar sangre inocente y practicar la opresión y la violencia. Creo que no cambia mucho el panorama de lo que vemos hoy en día, de la corrupción, de gente que simplemente gana a causa de practicar la opresión sobre el pueblo a través de impuestos, a través de la violencia. Es lo que periódicamente se ve a través no solamente en esta época de la historia, sino que en todas las épocas de la historia siempre aparecen esos personajes que simplemente aprovechan del resto de la población y ellos se enriquecen cada día y lógicamente pues gastan en sus mansiones y se aprovechan del necesitado. Por eso el Señor les advierte lo que va a pasar con el rey Joacín, que fue el que estaba en este momento. Él es el que lidera al pueblo, el que permite esa corrupción, por lo tanto es responsable de que la gente se porte de esta manera. Por eso, así dice el Señor acerca de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Nadie lamentará su muerte, ni gritará, ay de mi hermano, ay mi hermana. Nadie lamentará su muerte, ni gritará, ay Señor, ay su majestad. Será enterrado como un asno y lo arrastrarán y lo arrojarán fuera de las puertas de Jerusalén. La Biblia no nos menciona exactamente, no nos describe cuál fue el final de Joacín. Sabemos que fue llevado a Babilonia. Los otros libros de historia, otros historiadores hablan de que fue devuelto después a Israel, que murió en Jerusalén y que fue básicamente botado al basurero por fuera de la ciudad de Jerusalén, completamente olvidado, completamente eh, pasó sin ninguna fama, ninguna trascendencia y completamente eh, olvidado por todo su pueblo. Y ese fue el final de Joacín, todo lo que permitió de corrupción, de abuso, pues lo pagó con su vida de esa manera y como dice, todo lo que hizo mal y que permitió que el Señor tomara estas decisiones sobre su pueblo. Así que aquí empieza a verse a través del profeta Jeremías, describirse cómo era la ciudad, cómo eran sus gobernantes, qué cosas se veían en su pueblo y cómo el Señor le da una lección a Joacías. Por otro lado está el profeta Daniel y creo que prefiero parar aquí el día de hoy porque vamos a entrar a, a, a escribir todo lo que es la profecía de Daniel, que es muy importante para la historia de la humanidad. Creo que él escribe, pero creo que merece que le dediquemos un buen tiempo a esta parte
de las palabras del Señor que transmite aquí